este día vamos a tener un tiempo muy especial en el cual Dios trae una palabra para nuestra vida, para poderla aplicar en esta semana y también un tiempo para poder exaltar el nombre de Dios. Así que yo le invito a que dispongamos nuestro corazón y le digamos a Dios en esta hora: Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu bondad. Nos acercamos confiadamente para decirte gracias por tus bendiciones, gracias por nuestra familia. Señor, te damos gracias también aún por esas dificultades que hemos enfrentado, porque sabemos que tú nos estás enseñando a depender solamente de ti, Señor. Te damos muchas gracias. Amén.
eres digno. Digno de gloria y el honor, y el honor. Él es santo, santo. ¿Quién es como nuestro Dios, nuestro Dios? Digno de gloria y el honor, y el honor. Él es santo, 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 santo Jesús. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se manifestará. Tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Repetimos una vez más, se siente. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se manifestará. Ahora lo decimos solo las voces. Rafa, Elohim, Shaddai. Shaddai, Jireh,
Le damos gracias al Señor por un nuevo domingo. Un aplauso al Señor por esta oportunidad de estar aquí. Una vez más, le invitamos a tomar asiento gracias al grupo de música. Bueno, yo estoy contento hoy porque hoy tenemos yo no diría un invitado especial, porque es un amigo de la casa desde hace muchos años. De hecho, era uno de los jóvenes de aquí de Calle Belén, en los años, tal vez hace 10 años o 11. Y en aquellos tiempos llegó este pelado, ahora es un señor, ahora lo van a ver, este pelado profesional. De hecho, trabajábamos en la misma multinacional. Él trabajaba en el área de finanzas corporativas, y me acuerdo que en ese tiempo las jornadas laborales tuyas eran como hasta las 11 de la noche o más. Después, yo no sé si has contado un poco de eso, pero increíble. Entonces, bueno, este pelado ha estado en varias, ha tenido grandes oportunidades, y es un panameño que hoy está trabajando en España, en el exterior, además de que es un amigo mío desde hace muchos años, es mi cuñado porque se casó después con mi hermana. Así que quiero que, vente Gustavo acá para que te conozcas un poco y nos cuentes un poco sobre tu vida, para que te conozcan las personas que no lo hacen. Entonces, tú vives en Madrid desde hace ¿cuántos años, hermano? Bueno, tengo 12 años ya en Madrid. En el 2011 nos fuimos. Y bueno, fue difícil, complicado, dejando la familia y todo, pero... Tiene un niño nada más, ¿no? Tengo un peque de 6 años. Hoy no vino porque está un poquito malito, pero bueno, ya vendrá, tendrá tiempo de venir. Bueno, dale Gustavo, gracias, adelante. Vale. Ok, bueno, gracias por recibirme, gracias por este lugar tan bonito. Me han recibido súper bien, mucha gente que saludo, que recuerdo, que tantos recuerdos que, bueno, no tuve aquí porque cuando me reunía en el Plaza Paitilla, pero son mucha gente que, bueno, los he visto crecer, los he visto tener hijos. Bueno, la vida pasa, ¿no? La vida pasa, pero para bien. La vida pasa para bien, y por eso yo creo que nuestra misión más que nunca, cuando yo vuelvo cada año y veo que la gente cada vez crece más, las cosas cambian, el mensaje del tiempo pasa es importante, porque creo que tenemos que impactar a la gente lo más pronto posible, porque el tiempo pasa y Dios viene pronto. Así que el sueño de Jesús es que todos podamos tener esa vida eterna que Él nos tenía preparado desde el principio. Y hoy es el tiempo que tenemos que impactar a la gente, porque el tiempo pasa. No podemos dejarlo para mañana. Yo cada vez que llego, algún tío ya no está, algún familiar va muerto, el tiempo pasa, las cosas no esperan. Así que el momento de impactar a la gente es hoy, ¿no? Pero entonces hoy les quería conversar un poco sobre un discípulo de Jesús, que es Juan, y les quería predicar sobre él porque es una persona en la que vamos a estudiarla un poquito cómo era y cómo llegó a ser en Cristo y el impacto que tuvo en las diferentes personas. Una vez en un grupo de hogar que llevo en España, llegó una persona que era de otra religión y me pregunta, bueno, no es que esto sea una religión, es una relación con Jesús y lo demás, pero bueno, era de otra religión y me preguntaba, es que ustedes no creen en los santos, en San Pedro, en San Juan, en San Tomás, en todos los que hayan. Y yo le digo, miren, si están en la Biblia, no es que no creamos en ellos, pero ellos no son, ellos son meros instrumentos. Lo que sí nos impacta de ellos es que son un ejemplo de cómo debemos seguir a Jesús o a Dios para que nos use de esa manera. Son un ejemplo. Entonces, cuando están en la Biblia es porque serán un modelo, ¿no?, a seguir. Y si nos vamos, por ejemplo, a Marcos 13, del 13 al 14, el versículo dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad y expulsar a demonios. Ahora, en este versículo ven que Jesús dice, llamó a los que él quiso, llamó a 12, pero se deja fuera decir
cualquier cosa como llamó a la gente con mejor talento, llamó a la gente que tenía mejor actitud, llamó a la gente que era muy buena, ok, gracias, llamó a la gente que era muy buena, llamó a gente, ¿más? Ahí, perfecto. Llamó a gente que era muy buena, llamó a gente que tenía la mejor actitud, que tenía los mejores talentos, que tenía los mejores dones. No dice absolutamente nada de eso, solamente dice que llamó a los que él quiso. Entonces, hasta ahí podemos decir que eran personas normales. Lo que pasa es que después sabemos la historia final y decimos, wow, ya sabemos por qué llamó a esta gente. Pero eso no lo sabemos en este punto de la historia. Siempre hay que leerlo con contexto. Entonces, no significa que ellos no tuvieran ningún tipo de talento o dones, pero no lo menciona porque no se considera en la Biblia relevante para describir a este tipo de personas, sino que fue Jesús el que escogió a los que Él quiso. Eso es lo importante en este versículo, ¿no? Entonces, entre estos 12 estaba Juan. Vamos a ver entonces quién era Juan. Juan nació aproximadamente 15 años después de Cristo, ¿sí? En Betsaida, que es región de Galilea. Su nombre significa Dios misericordioso o misericordia de Dios. Es hijo de Zebedeo y de Salomé. Ahora después van a ver por qué les doy todos estos datos. Zebedeo parece que era una persona que era un pescador, pero tenía también empleados, tenía redes, tenía barcos. Entonces, Zebedeo era una persona que económicamente tenía una muy buena posición. Y ahora hablamos un poquito de Salomé, la madre. ¿Sí? Bueno, y también era hermano también Juan de Jacobo el mayor, que también era otro versículo de Jesús. Pero vamos a hablar de la madre. Les voy a decir cómo en la Biblia podemos descubrir que Juan era el primo de Jesús. Porque hay unas teorías, una vez leí una teoría que me pareció súper loca, que en teoría que decía que José había tenido otro matrimonio y había tenido entonces a Salomé y Salomé tuvo a Juan y entonces Juan era como sobrino de Jesús. Entonces esa teoría no está correcta, pero les voy a decir dónde está la teoría correcta, ¿sí? Y hay 3 versículos que nos indican el dato de que Juan era primo de Jesús. Está Marcos 15:40 que dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, o sea que es otra María, estaba también Salomé, ¿ok? Entonces aquí menciona a Salomé, es el primer versículo que lo menciona. Hasta ahora no dice nada de Salomé, solamente dice que estaba Salomé. Vamos ahora al que sigue, Mateo 27:56, dice, entre ellas estaba, esto es cuando estaba Jesús crucificado, ¿sí? Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, que es mencionada en el versículo anterior, de esa misma manera también, y la madre de los hijos de Zebedeo. Recuerdan que Juan era el hijo de Zebedeo. Entonces aquí habla de Salomé como la madre de los hijos de Zebedeo. Bien, otra vez no dice nada de Salomé, dice que es la madre de los hijos de Zebedeo, que ya sabemos. Juan 19:25, el que sigue, dice, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, que en los versículos anteriores dice que es la madre de José y de Jacobo el menor, pero en este caso solamente dice la mujer de Cleofás y María Magdalena. ¿Ok? Entonces, ¿qué cambia en ese último versículo que dice que estaba la hermana de María? ¿Qué nombre no está aquí? Salomé. Salomé está en el versículo anterior y en el versículo anterior. Entonces, juntando estas 3 cosas, que es un súper rollazo, se los cuento, a mí me pareció interesante, pero bueno, se los cuento para que lo tengan como dato. Uniendo estas 3 cosas, entonces sabemos que Salomé es la hermana de María, por ende, entonces Juan es el primo de Jesús. ¿Sí? ¿De acuerdo? Fue mucho, ¿no? A ver, tenía que explicar un poco de Juan también en la otra iglesia y me pareció un dato súper relevante, la verdad. Pero bueno, pero miren también en Juan cómo se escribe el último versículo. Dice Juan, el 19:25, estaba su madre y la hermana de su madre. Entonces, es la forma que vamos a ver cómo Juan escribe sus versículos, siempre poniendo a Jesús en primera persona de todo.
Estaba Jesús viendo y estaba su madre y la hermana de su madre. No lo escribió de una forma diciendo estaba la madre de Jesús y estaba su tía o mi madre, sino que lo escribe desde la perspectiva de Jesús. Y eso también es importante cuando veamos cómo escribe Juan sus cartas y sus libros. Él escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan y también escribió Apocalipsis. Los escribió más o menos entre el 85 y el 90 después de Cristo. Entonces eso quiere decir que cuando él estuvo con Cristo, acuérdense que él nació 15 años después más o menos de Cristo. Él era un adolescente cuando estaba con Jesús y luego 60 años después escribe los libros de Juan que nosotros vemos en la Biblia. Es mucho tiempo después. Y esto va a ser relevante para algo que les quiero decir después también. En todos los libros, Juan, excepto en Apocalipsis, que él sí dice que es Juan, en todos él se refiere a él como otra persona. En la primera, segunda y tercera, cuarta de Juan, él era un anciano, recuerden que lo escribió en el año 95 después de Cristo, ya tenía 60, no es que los que 60 sean ancianos, pero él se consideraba anciano de esta manera, y decía, hijitos míos, o yo el anciano. Esa es la forma de él presentarse. Pero en el Evangelio de Juan, él se refiere a sí mismo como el discípulo amado. ¿Sí? Entonces, no hay un lugar en donde sepamos que él era el discípulo amado tan claramente como en un versículo en donde también tiene un poco de chisme, hay un chisme metido en un versículo en donde él entonces tiene que como aclarar un chisme justamente que estaba surgiendo entre los versículos. Por si acaso la gente ya me está mirando como que ¿cómo puede ser? En la Biblia hay un chisme. Hay un chisme. Hay muchas cosas en la Biblia. Hay peleas, hay chisme, hay cosas. Eran gente normal al final. Miren Juan 21, 20, 24 como dice. Miren, contexto. Estaban en la barca los discípulos, ya Jesús había sido crucificado y luego viene Juan y dice, allá está Jesús. Y Pedro entonces va a donde Jesús, se reencuentra con él, le pide perdón por haberlo negado 3 veces después que dijo que no lo iba a hacer. Y entonces hay una reconciliación muy bonita ahí. Siguen hablando y en una parte Jesús más o menos le dice a Pedro cómo va a morir. Va a morir crucificado igual que él. Más o menos se lo dice entre conversaciones. ¿Sí? Pero entonces, este es el contexto. Entonces luego como que se van, caminan, se van. Y entonces dice Pedro, y lo voy a leer con entonaciones para que vean cómo es el tema. Pedro dice, volviéndose vio, o sea, están caminando, entonces vio atrás, y dice, esto es en Juan 21, 24, si lo tienen, volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Todo esto se dice así porque en la última cena Pedro le dijo a Juan, hey, pregúntale quién lo va a entregar. ¿Sí? Pero miren todo este contexto para decir más o menos que ese era Juan. Pero Pedro se volvió, lo vio y entonces al verlo le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Porque recuerden que Jesús le acaba de decir a Pedro cómo va a morir. Entonces ahora Pedro quiere saber cómo se muere el otro, que es el amado, ¿no? Entonces Jesús le dijo, Jesús entonces ahí le contesta como, yo no sé, bastante rofeado en mi punto de vista, dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Con contexto cambia, ¿no? ¿A ti qué? ¿No? Y por eso el dicho se propagó entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Entonces aquí es donde viene Juan y dice, va a aclarar el chisme diciendo, pero Jesús no dijo que no moriría, sino que si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, dijo exactamente lo que dijo Jesús, que es verdad, que puede ser que Jesús volvía al año siguiente, o sea, no tenía que ser en miles de años, ¿no? Entonces, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió estos, y sabemos que su testimonio es verdadero. En otras palabras, él no dijo eso y dijo esto porque yo estaba ahí, ¿ok?
y yo soy el que lo escribe. Y como él se describe al principio diciendo todo en tercera persona, entonces entendemos que Juan entonces es el que se autodenomina el discípulo amado. No sé, lo estoy viendo un poco que esto parece una clase, ¿no? Pero son cositas que van a ayudar a entender a Juan. Juan nunca puso algo por encima de Jesús. Siempre fue el que puso todo textual, como Jesús lo estaba diciendo, ¿sabe? Que no hubiera ningún tipo de cosa por fuera y siempre con Jesús en primera persona, ¿no? Entonces, el tema del discípulo amado, porque si ustedes ven muchas prédicas o mucha gente que viene dice, wow, a mí me impactó por qué decía la Biblia que Juan era el discípulo amado y me llamaba la atención y entonces después me di cuenta que el único libro que dice que Juan es el discípulo amado es el libro de Juan. Entonces como que él se autodenomina y a todo el mundo como que le llama la atención. A mí no me llama la atención probablemente porque no me estaba dando cuenta, porque estaba empezando a leer la Biblia y simplemente lees que él es el discípulo amado. Y puede haber sido por muchas cosas, puede ser que era porque el que siempre estaba al lado de él, puede ser que era el que Jesús siempre llamaba de primero para que lo ayudara a hacer algo, o probablemente en algún momento de la Biblia que no había leído, porque cada vez que leo la Biblia hay algo nuevo, probablemente en algún momento Jesús dice, tú eres mi discípulo amado, ven, no sé, algo así. No pasaba, pero a la gente le llamaba la atención. Pero por ejemplo nunca he visto a nadie que le llame la atención que en Números 12:3, Moisés, que escribió Números, dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre en la superficie de la tierra. A eso nadie le llama la atención. Y es su libro. Él mismo se define como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Entonces, si les llama la atención lo de Juan, también llama la atención lo de Moisés. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente a veces se toma sus libertades a escribir sobre ellos mismos en los libros. Yo creo, no sé, el Espíritu Santo lo permitió de alguna manera, pero yo creo que se pasaron un poquito en cómo se describe, porque está un poco raro. Es como si yo vengo y digo, y vino una de la persona más guapa que estaba aquí, vino y habló ese día. Y lo escribo yo. Entonces, pues sí. O mi mamá. Por ahí lo escribe mi mamá también. No sé, por ahí. Pero no sé, él no estaba diciendo que era el favorito de Jesús. Él lo que estaba haciendo era resumir el evangelio de Jesús en una frase. ¿Sí? No estaba diciendo, yo soy el favorito. No, él lo que estaba diciendo es, yo soy el amado, porque Jesús vino porque nos ama. Y es porque, miren, Génesis y Juan empiezan de la misma manera. Génesis empieza en el principio. Juan empieza en el principio, diciendo, en el principio Dios era el verbo estaba con él y Dios era el verbo. ¿Sabe? Siempre diciendo, todo empieza con Dios, ¿no? Todo empieza con Dios. Y al principio, el Evangelio de Jesús rápidamente, al principio Dios crea todo, crea los animales, crean los océanos, crea todo, crea un paraíso y luego le dice al hombre, crea al hombre a su imagen y semejanza y le dicen, ustedes son dueños de todo esto, lo único que no tienen que hacer es comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y adivinen qué hicimos. Comimos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Eso está en Génesis 2 del 16 al 17. Dice, y el Señor ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día del que comas ciertamente morirás. ¿Sí? Pero el hombre fue engañado, pero también hay parte de culpa en el hombre, porque el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal por sus deseos de ser como Dios. Porque se le engañó diciéndole, Él no quiere que comas de este árbol porque si no tú serás como Él. Y escogimos querer ser como Él por nuestro deseo, ¿no? Entonces fuimos engañados, pero también teníamos algo de queremos ser más. Queremos estar por encima o igual por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? Hemos comido del huerto del fruto y ahora entra el pecado y la muerte en la tierra. O sea, no íbamos a morir, pero gracias a esto pecar es equivocarse, errar.
Pero ahora peca el hombre y entra el pecado. Entonces Dios es santo, santo, santo y el hombre es pecador. Entonces no podemos convivir, lastimosamente. No podemos convivir con un ser santo siendo pecadores. Pero Dios tiene un problema, que es que nos ama por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesús, los muchos serán constituidos justos, ¿no? Y ahí se refiere a Jesús, ¿no? Entonces envía a Jesús para morir por nosotros. Entonces, imagínense, Juan tenía más o menos 15 años como cuando Jesús tenía 30. Son jóvenes, van caminando, tienen un montón de tiempo parqueando, por decirlo de alguna manera. Están ahí, ellos hablan, se preguntan cosas. Ve Juan cómo hace las cosas, cómo habla de las demás, las cosas que dice, cómo ora, cómo se comporta, cómo está. Y está Juan ahí fijándose. Y Juan en algún momento entonces entiende lo que es el amor. Y dice en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, en que no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, estando con Él, lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Lo hizo su verdad. Porque hay varias cosas que hay que entender sobre la verdad. La Biblia tiene la verdad. Otra cosa es que nosotros la hagamos nuestra verdad. Y otra cosa es que caminemos en la verdad. Son tres cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre va a ser la verdad, pero yo puedo creer en los Illuminatis. Entonces no es mi verdad. Y aparte de creer en los Illuminatis, a mí me gusta creer que si haces bien, recibes bien, por ejemplo. Entonces no camino en la verdad, porque de eso no se trata. Por eso es que en 3 de Juan, no está entre los versículos, Juan felicita a Gallo diciendo, sé que conoces la verdad, que has hecho tu verdad y caminas en la verdad. O sea, hace las tres cosas. La tiene, la hace suya y la aplica. Son tres cosas. Y Juan entonces viene y hace este concepto o lo que está viendo de Jesús, porque no estaba escrito todavía en los evangelios, lo hace su verdad. Y lo puso 5 veces en el evangelio. ¿Para qué? Para que nos llamara la atención. A mí no me llamó la atención, pero al resto sí. A todo el mundo le llamó la atención. De que yo soy el discípulo amado. Entonces, eso es porque ahí es donde Juan se convierte como en un gran modelo de cómo seguir a Jesús y de cómo hacer la verdad de la Biblia nuestra verdad. Porque es la parte más difícil. Sabemos lo que leemos, a veces lo entendemos o no. Yo a veces no entendía la Biblia cuando la leía, hasta que alguien me enseñó que existía una nueva versión internacional y era un lenguaje un poquito más sencillo. No lo entendía, pero él la hizo su verdad. ¿Y qué pasa? Que Juan no siempre fue una persona de paz y amor, porque aquí podemos ver siempre el evangelio de Juan y podemos pensar que Juan es un más o menos como medio hippie. Él es paz y amor todo el tiempo, paz, amor. El Dios es amor, amor, amor. Aquí nos amamos todos y ya está. Pero cuando Jesús llama a Juan y a su hermano, le dicen, ustedes van a ser apellido, tengo que buscarlo, Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Significa hijos del trueno. Entonces, cuando yo leí esto la primera vez en la Biblia, yo digo, pues son hijos del trueno porque ellos van a llevar el reino de los cielos con poder y van a destruir a todo el mundo y los rayos y las cosas y los poderes y tal. Pero no. Hijos del trueno en el griego original significa que eres una persona sin educación, tosca, de campo, más o menos era lo que se veía, y una persona como un poco cabezota. Entonces, no es un halago que decirle hijos del trueno. Yo lo veía como un halago. Yo veía, wow, Juan es el hijo del trueno, papá. O sea, él viene y él habla cosas y dice cosas, pero no, eran personas toscas. Y Juan era una persona que
si tú ves, parece que era la persona paz y amor, pero no era la persona paz y amor. Miren, ejemplos, dos ejemplos. Lucas 9, 54, 55. Dice, al ver esto sus discípulos Jacobo y Juan, los dos hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así, el paz y amor, recuerden. Y dice, pero Jesús, volteándose, le respondió, ustedes no saben de qué espíritu son. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, Marcos 9, 38. Maestro, dijo Juan, él solo. Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. O sea, ellos no son de nuestro grupo. Hicimos un discipulado, hicimos otra iglesia, lo vimos con el discipulado que hicimos nosotros y preparamos para los jóvenes y le dijimos que pararan. Porque es nuestro discipulado. O sea, ellos no son de nuestra iglesia. Cantaron nuestras canciones. O sea, ¿qué pasa? Es súper intolerante. Es una persona que no permitía ni siquiera que alguien entrara en su grupo. Porque nosotros somos los 12. Acuérdate, está Jesús y nosotros somos los 12. Hay unos tíos ahí que también están en plan diciendo cosas y orando por la gente y ellos no son de nuestro grupo. Yo soy de los 12. O sea, a mí me llamó en el monte, a estos no. Entonces es una intolerancia brutal. Y este es el paz y amor. Lo que pasa es que estudiándolo un poquito más, pues lo entendí un poco más. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que él caminó con Jesús de tal manera que entonces pudo cambiar desde adentro. Y pudo entender cómo Jesús venía del Padre y cómo veía a las demás personas, cómo era el amor hacia las personas, el cual ama a las personas, no ama su pecado, pero ama a las personas. Y lo que quiere es que todos tengan la vida eterna que nos había prometido desde el principio. Y Juan entonces lo entendió versículos después, por dividir su vida de alguna manera, lo entendió y entonces él dice, yo soy el discípulo amado. Entonces es un resumen de lo que él entendió de lo que era Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros llegar a hacer la verdad nuestra verdad? Y yo creo que debe ser es con intimidad con Dios. Porque Juan lo entendió caminando con Jesús. Pero no solamente hasta que Jesús se fuera. Yo creo que Juan, cuando Jesús se fue, Jesús ya crucificado se fue, siguió orando de tal manera que mantenía una intimidad con Jesús, de tal manera que luego, 60 años después, escribe el Evangelio de Juan, las 3 primeras cartas, y luego escribe el Apocalipsis porque tiene una revelación de Dios. Pero lo que me llama la atención es que 60 años después, Juan escribe una oración que hizo Jesús a Dios. Entonces, ¿qué pasa? A veces, si yo te pregunto a ti, ¿qué comiste el lunes de la semana pasada? Por ahí no me dices, o probablemente no me digas ni siquiera qué comiste hoy. Se te olvida, pero 60 años después, Juan pudo recordar una oración de Jesús y escribirla. Porque estoy seguro que cuando oraba, inclusive, cuidado, la recitaba nuevamente. Y hay una parte que llama muchísimo la atención que dice Juan en 17:22. Juan 17:22 dice, está orando Jesús y dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Entonces Juan dice, si me aman tal como ha amado a Jesús, yo soy un discípulo amado. Yo soy amado por Dios también. Y 60 años después lo escribió, pero porque lo hizo su verdad y lo oró y tenía intimidad con Dios y oraba y leía, entiendo que leía lo que había de su palabra en ese momento, pero lo hizo suyo. Es lo importante del mensaje de Juan. Y cómo entendió que así como Dios amaba a Jesús, así Dios
ama a las personas, porque envió a Jesús por amor a las personas, ¿no? Y entonces hay un mensaje que quiero entonces darte a ti esta mañana con respecto a este tema de ser amado. Mira, cuando Dios fue bautizado, antes de empezar su ministerio, Dios se acerca a Juan el Bautista, fue bautizado, y esto es lo que dice la Biblia al respecto. En Mateo 3, del 16 al 17 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien me he complacido. Sí, en quien me he complacido. Este es mi Hijo amado, dice. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando Jesús está pasando 40 días en el desierto y el diablo viene y lo tienta? Miren lo que le dice el diablo. Mateo 4:3 dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Una de las primeras cosas que le dice. La segunda, Mateo 4:6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Ok? Hay un detalle en estas dos cosas. En ninguna de las dos dijo: si tú eres el Hijo amado. Dijo: si tú eres el Hijo. No le recordó amado. ¿Ok? En ninguna de las dos le recordó amado. Y eso es lo que va a pasar con todos nosotros si no tenemos la intimidad con Dios y no sabemos que nosotros somos amados por Dios. ¿Por qué? En la sociedad tú siempre vas a ser el que despidieron, el divorciado o divorciada, el gordo, el feo, el que nadie le habla, el raro, el hippie, el tal. Todo el mundo te va a poner una etiqueta y te la van a recordar siempre. Pero nadie te va a decir que tú eres el Hijo amado de Dios. Nadie te lo va a recordar. Y el diablo no se lo recordó a Jesús tampoco. Dijo: si tú eres hijo, pero no si tú eres hijo amado, porque cambia la cosa. Porque somos amados. Dios nos ama y vino por nosotros. Y por eso es que tenemos que seguir el ejemplo de Juan. El ejemplo de Juan es la intimidad que tuvo con Jesús, orando, leyendo la palabra y caminando junto con Él, para que cuando vinieran los problemas, que vinieron muchísimos, Él recuerde que Él es el Hijo amado y que al final podemos estar en un momento bueno o podemos estar en un momento malo, pero Dios está con nosotros. Dios nos abre la puerta y al final la meta es la vida eterna que nos tiene Dios preparada para todos nosotros. Al final esa es la meta, ese es el regalo que tiene Dios para nosotros, porque somos amados, porque no nos merecíamos ese premio, pero mandó a alguien a pagar por nosotros para que inmerecidamente tuviéramos algo que no nos merecíamos. ¿Sí? Y eso es lo que se define en el amor, porque hay veces que hay gente que dice, y también cuando fui joven, tanto aquí o allá, lo que sea, siempre hay gente que dice, es que tú tienes que buscar a Dios con todo tu corazón y tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Y sabes que no podemos hacer eso. Y se basa en nosotros el hacerlo. ¿Por qué no podemos hacerlo? A veces no nos amamos ni a nosotros mismos de todo nuestro corazón. A veces somos nosotros mismos los que decimos cosas malas de nosotros mismos. ¿No? No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero es que no se basa el amor en eso. El amor se basa en, como decía en 1 de Juan 4:10, el amor no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero.
En eso se trata el amor. Es la diferencia. Cuando lo enfocamos en nosotros, fallamos. Cuando lo enfocamos a Dios en primera persona, como hacía Juan, entonces la película cambia. Y entonces ahora sí podemos decir, yo soy amado de Dios. Y cuando vengo, quiero ser como Jesús, quiero pasar tiempo con Jesús, quiero ver cómo Él piensa, empiezo a ver las personas diferentes y empiezo a impactar a la gente, empiezo a tener una luz de alguna forma, pero es porque Él me amó primero y lo entendí. Y veo a las personas ahora de diferente manera. Y yo me veo a mí de diferente manera también. O sea, eso también es importante, pero todo porque Jesús me amó primero. Entonces, la invitación que te quiero hacer yo esta mañana es esa. La intimidad con Jesús es lo más importante. Lo que podemos agarrar de Juan, aparte de todos los datos históricos que les di, si se aprendieron algunos, de todo lo que escribió, de todo lo que hizo, de su familia, de lo que sea, al final lo importante que él quiso resaltar en su evangelio es que él es el discípulo amado. Y porque tenía esa intimidad con Dios y supo la verdad y la hizo su verdad y caminó en la verdad. Hizo las tres cosas. La sociedad va a ser diferente contigo, no te lo va a recordar, pero la palabra de Dios y la intimidad de Dios sí te lo va a recordar. Entonces, oro por ustedes un poco para que esto pueda pasar en sus vidas y su vida pueda cambiar de una manera radical, independientemente que les vaya bien o mal en ciertas cosas. Al final, Dios está con nosotros en todo momento y es lo importante, porque eso pasará, los tiempos buenos y los tiempos malos, pero Dios nunca pasa. Así que gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú tienes una verdad poderosa, Señor, que al diablo no le gusta que nosotros sepamos. Y es que somos amados por ti, Señor. Somos amados de tal forma que tú enviaste a tu Hijo para pagar por nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que tú puedas hacer un cambio en nosotros, desde adentro, Señor, en nuestro corazón, y que nosotros desde adentro podamos entender esta verdad que tú tienes para con nosotros, Señor. Y sabemos que pueden pasar momentos buenos o malos, podemos tener situaciones con nuestros familiares, podemos tener situaciones en nuestro trabajo, en nuestras universidades, en donde sea, pero al final, Señor, tenemos que entender, si tenemos convivencia contigo, que tú estás caminando con nosotros y nos haces dar pasos firmes hacia adelante, Señor. Así que te doy las gracias, Señor, por esta palabra y gracias por estos modelos que has puesto en la Biblia, Señor, para que sepamos que no son personas extraordinarias las que te seguían, sino que tú escogiste a lo que tú quisiste. Y hoy sabemos que nosotros somos escogidos por ti, porque tú nos has hecho santos para poder estar contigo en convivencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y que Dios los bendiga.